sentarse. You guys may take a seat. Esta mañana This morning, estaré we shall be hablando de un tema muy talking about a importante very important topic que tiene que ver that has to do with con la misericordia de the Dios mercy of God. y tiene que And it ver, has to do hermanos queridos, con el objetivo with suyo y mío our objectives de nuestra visión. of our vision. La visión de The Tabernáculo de vision la of Fe Tabernacle of Faith es la visión 2020. is the Vision 2020. La visión 2020 Vision 2020 es algo que usted y yo is debemos de something that entender you and I should understand. y la vamos a entender mejor And we're going to understand it better cuando sepamos when we know qué significa what it 2020. what 2020 means. Yo no sé si habrá uno aquí en la asistencia I don't know if there's anyone here que sepa that knows y me ayude and a helps qué es la me. visión What 2020. is the Vision ¿Cómo 2020? se explica eso? How do you explain this? ¿Ah? The perfect La vision. visión perfecta. The perfect Muy bien. vision. Very well. Técnicamente, ¿cómo se ejecuta la visión 2020? What does the Vision 2020 No hay un mean? optometrista aquí, Is ¿no? there no other person here? Yo tuve la curiosidad I was de very dónde sale la visión of where 2020, Vision 2020 comes from. porque esa es la visión de Tabernáculo And that de is la the Fe. vision of Tabernacle of Faith. Y entonces me di cuenta, So I realized, le voy a cobrar por esto, pero and bueno, I'm going to charge you for this, but whatever. cuando usted va donde el médico, When you go to a doctor, donde el optometrista, to the eye doctor, el optometrista le presenta un cuadro they present to you a little chart que tiene letras that has letters con diferentes medidas with different sizes. y lo sienta a usted, And they sit esa es you. La forma correcta And según lo this is the right encontré, way, according to what I lo saw. sienta a They 20 sit you pies, about 20 feet, a 20 pies de distancia about 20 feet in distance de donde está el tablero. of where the chart is. Usted se tapa un ojo You close one eye y mira con uno, nada más. and you see with the Y other ahí le eye, va señalando and then you que start se lee, que se saying, lee, I see this, I see that, I see hasta que this, llega usted a donde dice, until you reach ya no veo. the farthest where you ¿Verdad? can say, oh, I can't Y see ahora anymore. vamos con el otro ojo, Then you switch the eye, la misma cosa, the same thing, hasta que usted llega until y dice, hasta ahí entiendo. you say, here it is. Entonces, So, cuando usted tiene la vista when 2020, you have the vision o sea, la 2020, visión perfecta, como decía mi hermano which is the Oscar, perfect vision, entonces hay una línea, then there's a eso line, tiene una numeración en el tablero, and then there's a numbering. y ahí está el número there, 20, You will see 20, nada más 20, just y 20, la otra and medida on the es la other del side, piso. you will see it Por eso entonces on se the floor. considera So that's why it's called que usted tiene una vista perfecta, that you have a que perfect no vision, necesita usar anteojos and that you don't need to use glasses. cuando usted a 20 pies de When you distancia are 20 feet del away, tablero, and you're looking at the usted chart, puede leer esa and you línea, can see that la line, número 20, that 20 y de ahí line, surge and that is where lo de la visión Vision 2020. 2020 comes from. ¿Me expliqué? Am I explaining ¿Qué es lo myself? que es la visión 2020? What does Vision Ah, ya me 2020 dijiste mean? todo. Ok, muy bien. Okay, very well. Entonces, cuando usted se da cuenta When you realize de la razón y el motivo por qué of the se llama reason and the entonces motive for which it is 2020, called Vision 2020, y cuando el doctor le dice, igual que a su servidor, and when the doctor tells usted ya this no Mickey person, Mouse, ¿verdad? you're no Y usted longer, dice, ay, Dios mío, ten misericordia you de say, mí, Lord, have mercy on me. ¿verdad? Yo recuerdo I que la remember hermana, una de las hermana Tere, no sé si está I con think it was nosotros, Sister allá está Tere, Teresa. un día le operaron el One ojo, le day, quitaron esas cositas, esas They did carnitas, eye surgery on her, y venía pero muriéndose de and she came aflicción back dying el día de la, ¿cómo se llama? De la clase del miércoles. She came, Y yo la vi she was preocupada y le suffering on a digo, "Oye, ¿qué Wednesday. pasa, Tere? And I asked her, what's wrong? No miro, I no can't miro. see.
I can't see, she Ella said. sabe detectar por el sonido si un billete cae, ella sabe si es de a She 10, de a knows, she can 5. tell if a dollar bill falls down through El her oído lo ears. tiene muy Her bien, ears are very good. pero ella But quería verlo para estar She wanted segura. to see it just to be sure. Y me dice, no veo. And she says, I can't see. Y entonces le digo yo, ¿sabes So I say, qué? you know what? Eso va a tardar un par de días That will take a few days to para que la heal irritación, el malestar que el ojo ha tenido, pues sea for desaparezca y everything, for tú all the puedas ver. irritation to leave. No, pero hasta lo testificó. And she even testified. Dijo, no, si yo no miro, She said, I can't see. yo estoy igual a Bartimeo, dijo, ¿verdad? I can't see well. Yo le dije Bartimea, porque ella era Bartimea, ¿verdad? En ese caso. Compared her to someone in the Bible. Lo que te quiero decir, What I hermano wanna querido, que tell muchas you veces cuando nosotros nos damos Is cuenta, that many times when we en el realize concepto in espiritual, the spiritual concept, ¿cuál es la clase de visión que tenemos para ver a what is the Jesús? type of vision that we need to Yo estoy find seguro, God? como I hice am la pregunta al sure, principio, and I said it in the beginning, de que todos queremos ver a that Jesús. we all want to see God. Todos venimos a ver a la We iglesia, all come todos leemos to la church. palabra, We all read todos the word. escuchamos We all listen la alabanza the con el praise objetivo y el with the propósito objective and the para que purpose la vista espiritual so that our nuestra spiritual vision pueda ver a could Jesús. see God. Ahora, But lastimosamente, no unfortunately, todos podemos not all verlo. of us can ¿Por actually qué see razón? Him. For what Porque reason? algunos solamente Because lo queremos por curiosidad, some of us are just algunos curious. Sencillamente Some lo of queremos, us, hermano, por religiosidad. We're just doing it by Y religion. entonces la vista no se So our vuelve vision does not 20/20, become 20/20, sino que se vuelve una but it vista becomes borrosa, a blurry una vision. vista confusa. A Y vision te that voy a is explicar por confusing, and qué. I'm gonna tell you ¿Por qué why. se vuelve confusa la Why does it vista? become La vista confusing? se vuelve espiritual, hablando espiritualmente, Talking in the se spiritual vuelve sense, confusa our vision porque tú becomes quieres venir a confused because encontrarte you o wanna venir a come. ver a You un wanna come and Jesús see a conforme God a tus that goes condiciones, according to your a un Jesús conditions, que se a adapte a God tus that principios, adapts to a your tus principles, creencias, to your a tu beliefs, conducta, to your a tu vida morals, espiritual. to your Pero yo quiero spiritual decirte life. But I una wanna cosa, tell you el Cristo de la gloria The God no of se glory puede ver con una cannot vista be borrosa, seen with a ni blurry Él se adapta a los vision, caprichos or ni does he necesidades adapt to our individuales problems, egoístas del ser humano, or sino que Él selfishness, se muestra but como el Hijo de it's Dios, done como el Rey de Reyes, como el Señor de with señores, His Son, como el sanador y as the libertador de healer su and the one that iglesia. brings freedom to His Así church. se muestra Él. That is how we can see Him. Entonces hay una gran diferencia there's a cuando great difference nosotros when venimos con ese we come objetivo. with this Me gusta el objective. servicio, Oh, me I love gusta el culto, service. I me gusta la love alabanza, ¿cómo no? worship. Of Que course todo te not. guste es una cosa, But liking ¿verdad? it is one Eso thing. cualquiera lo puede Anyone expresar. can come and Pero el say punto that. no es But the solamente point que te here is guste, not el just for punto you to es que like puedas it, ver a but for you to Jesús be able to a see través de la God adoración, a through través de la palabra, a worship, través through del the word, mensaje, through the que message, esa imagen de that Dios, image no estoy of hablando God. de And I'm not idolatría, talking about porque idolatry, esto no es idolatría, because this is not sino que es la idolatry, palabra del Espíritu but que it nos is the muestra word of the cómo es Spirit that Dios con shows us nosotros, qué Él how is quiere de God tu with persona us, y de la mía. how He is. Entonces eso cambia la So this perspectiva, changes the eso va a perspective. cambiar tu This will actitud, change your attitude. eso va a permitir que This will entonces allow tú for you desees ver más y mejor a Jesús. to be able to see God better. Me dijo una señora hace Someone muchos told me años, many years ago, me dijo, she told me, por alguna razón for comencé whatever a reason, hablar ahí cerca y dar unas instrucciones, lo she que was sea, given some y me instructions or dijo, whatever. She ¿sabe? told Me dijo, you know what? usted habla como ministro. You speak like a minister. Le dije, yo soy I was un like, ministro. I am a Ah, usted es un minister. ministro. Oh, Sí, really? You're a minister? sí, me dijo su yeah. voz y que no sé qué. Your Bueno, voice, this and that, she yo soy mentioned. ministro del Evangelio. I am a minister of the gospel, I told her. Me dijo, yo estuve en el Evangelio She told me, también. I was in the Ay, gospel qué bueno. as well. Oh, Que that's me alegro. great. I'm happy for you. ¿Y quién la hizo salirse del And what Evangelio? made you leave Ah, the me gospel? dijo, es que yo It's fui 'cause a Dios, I came to God. yo fui a la I iglesia went to church porque yo quería que Dios because I wanted me God regalara un Mercedes-Benz. to give me a Mercedes car. Oh, Oh. entonces, solamente en medio So- paréntesis, yo no sé a qué vienes tú a la So I'm iglesia. just saying, I don't know why you Si come. tú quieres una de esas patinetas que han If you salido want hoy, one ¿verdad? of those, Eléctricas de batería, scooters, si te bastaría eso. if you would like that, O quieres una bicicleta or if you want a que bicycle, también es de batería. also with battery, O quieres un Mercedes-Benz. or you want a Mercedes ¿Qué te car. provoca venir a la iglesia? What provokes you to come ¿Qué to es lo que church? te provoca venir a la iglesia? What provokes you to come to Esa es la church? pregunta que tú y yo That is the debemos de question that hacernos you and I should do genuinamente. today.
Yo no te voy a pedir que levantes la mano y I'm que not gonna tell you contestes raise mi your pregunta, hands, sino que tú la contestes en you tu interior. answer ¿Qué es it lo que me provoca to venir yourself. a What Dios? provokes me to come to Cuando tú church? te des cuenta del When you objetivo realize the primordial objectives de tu asistencia a la of why you congregación, come here or entonces vas a assist poder church, darte cuenta you will si tu visión realize espiritual if your es spiritual vision is 2020 2020 o es menos de or if it's 2020 less than o es más de 2020 or if 2020. it's more than 2020. Entonces eso te va a provocar, te So va a this will motivar provoke you, it will a que motivate puedas you entonces alabar a Dios con for you then to libertad, worship God a, with freedom, a cantar su to adoración y su sing alabanza con His libertad, worship, His a praise with escuchar su freedom, palabra, to a hear leer His su word, to palabra, read His word, ¿verdad? Con la necesidad with de the mejorar needs of cada día wanting nuestra to become relación con better Él. every day ¿Me your estoy relationship with explicando, God. Am I iglesia? explaining myself, Eso es lo que church? la iglesia That is what hoy, the church más que today, nunca, more than y Tabernáculo de la ever, and Fe, Tabernacle of tiene Faith el incentivo y el objetivo has the de que nuestra objective to visión do, para el año that our vision for 2020 year 2020 mejore, would que nuestra get condición better, that our espiritual no sea spiritual la conditions misma, would not una be the condición same, espiritual estancada, that it would una not just be condición whatever, espiritual que no va para ningún or that it lado. would not Yo, go anywhere. usted y yo But podemos you and decir I, con la that we can seguridad say with del deseo assurance genuino that from de our nuestro genuine corazón, desire from our Señor, heart, yo Lord, ya no I quiero ser don't igual want que el to año be the pasado, same yo as last quiero ser year. diferente, I want to yo be quiero ser different. distinto, I want to yo be quiero estar distinct. I want to preparado be prepared para tu segunda for venida. your second coming. Que la gloria sea May the para el glory be Señor. to God. Ese es el objetivo de la And that visión, is the objective de la of our pasión, vision, del and the interés, passion of- del and the propósito interest, que the nosotros purpose necesitamos tener en of what nuestro we should corazón. have in our Insisto, hearts. And I la visión, insist, el objetivo. the vision and ¿Qué the me lleva a la objective. iglesia? Estoy viniendo a la iglesia por años, I've been in the church pero mi for vida no years, cambia. but my life has not Estoy changed. viniendo a la iglesia I'm por coming mucho to church tiempo, for a pero long soy el time, mismo, but I'm the la same. misma persona. The same No hay person. ningún objetivo, There's no no hay objective. ningún incentivo, There is no porque no lo he feeling, provocado, because I have not porque he provoked. querido que Why? Jesús se adapte a mí, allowed- que or I have Jesús tried to get God se, to se- adapt se- to me, se someta or a to mis submit deseos, to a mis my caprichos. desires, to Eso my nunca lo complaints. vas a lograr, That hermano, you will never amigo, accomplish. persona que me escuchas a través And del you mundo, who is listening nunca lo vas a online, lograr. you will never Porque tu accomplish venida that. a Jesús Because es your precisamente approach to cuando God, tú reconoces la necesidad come and you interna, recognize cuando your tú internal sabes que need, tu matrimonio se when está you know that your cayendo, marriage cuando is tú sabes falling, que tus hijos no están know that en your el sendero children correcto, are not in the cuando right tú path, sabes que tu when relación you know misma that con your Dios relationship no es with la que God tú mismo deseas, is not ni what es you la que estás want, viviendo hoy. and it's not the Por one lo that you are tanto, living. insisto, necesitamos insist that que we nuestra need visión mejore, our vision que to nuestra become visión sea better, distinta, to que nuestra become visión clear, prospere. Si estamos prosper. menos de If 2020, we are que under suba. 2020, Si may it estamos go más de up. 2020, If we are significa over 21, que tu that relación means y, that your y la mía son relaciones íntimas con Dios, are very que hay intimate with pasión, God, que that hay there is deseo passion, that de there is conocer la desire palabra, to que hay know the deseo word, de that there is glorificar a desire Dios. to find God. Cuando tú llegas a la iglesia But when you come to con church, esa actitud de desánimo, discouraged, yo voy porque esta me trae, oh, I come because they y bring por me, complacerla. and just to make her happy. Yo voy por apoyarlo a Oh, I come él, to support him porque él necesita de Dios. because he needs Y God. por eso voy yo por And apoyarlo that a is why I él. come to support him. ¿Y tú? And how about you? ¿Y tú? What about you? Yo voy por apoyarlo a él. Yo voy por, por mis hijos. I go for my children. ¿Y tú? And you? Es What tu about you? necesidad. What about your need? Es mi necesidad. It is my need. Es mi realidad. It is my reality. Es tu realidad. It is your reality. La que entonces debemos de In considerar which we should para que consider esa visión penetre en for nuestra that vida. vision to Yo tengo penetrate que in ir our a la lives. iglesia, ¿verdad? Aprovechando la oportunidad que ahí Coming nos and taking congregamos, advantage personas that we con are nuestras together, necesidades, that there are con people las with a lot mismas of necesidades, needs, con las mismas dificultades, con las difficulties, mismas luchas, with the con la same misma battles, esperanza. with the same Ahí hopes. estamos todos We are juntos all here como una sola together criatura, as one como un solo being, hombre, as one levantando man, la mano, raising our abriendo hands nuestro up, corazón opening our para que el Rey hearts, so that del cielo, a our través de su Father, Espíritu Santo, nos through His Holy llene y Spirit, nos may dé una fill us, visión and may give 2020 us a vision para su gloria. 2020. Aleluya. Hallelujah. Si ese aplauso es para Dios, If that applause is que se for oiga the de veras. Lord, may it be full. Ahora, yo te voy a decir una cosa. I'm going to tell you something. El no ver a Jesús de la manera correcta Not seeing God in the right way puede paralizar nuestro corazón can paralyze our hearts, y digamos en una mejor manera, and in a better way, puede paralizar tu fe. it can
paralyze your faith. puede paralizar nuestra fe. It can paralyze our faith. Ustedes se recordarán el pasaje You donde will Jesús, see in the passage, yo lo he hablado, lo he I've enseñado el spoken miércoles, about lo he it in the explicado. past. Sin embargo, However, voy a repetirlo porque no todos vienen. and I'm going to say it because not everyone comes, Jesús dice, pasemos al otro lado, Jesus says, let's go to the other path. ¿verdad? Yo subiré al monte a orar I will go to the mountain and pray mientras ustedes van. while you go. Y allá se van los discípulos And the disciples go. navegando en el mar de They're Galilea. going in the ocean. Yo estuve the ahí, sea. y por lo menos cuando yo estuve ahí pasivo, y yo decía, ¿cómo se iba a ahogar Pedro aquí? And when I was En there, el I said, barco que yo iba, ¿dónde se how iba is a Peter ahogar going to Pedro drown aquí? here? Sin embargo, la Biblia enseña y dice However, the de que word a la mitad del teaches- camino, o a medio camino, Or halfway, vino una tormenta, ustedes lo han that oído a ya, storm came, ¿verdad? Right. Los discípulos tenían miedo. that they were afraid. Dios, Jesús aparece y dice, God no appears and temáis, says, do not fear. tened ánimo. Vea la Be palabra, encouraged. que yo soy. Look at who I am. Todos están viendo lo nebuloso Everyone is de la looking tormenta, at the de la lluvia, de storm, las at the olas, rain. whatever, del pánico que tienen They're internamente. panicking at everything that Nadie is se happening. atreve a decir palabra. But no one Sin dares embargo, to Pedro say. lo hace. But still, Y Pedro, limpiándose los ojos, dice, in his Señor, eyes, he says, Lord, si es verdad que if tú it is eres... true. Pedro sabía que él era, ¿o no? Peter knew who he was. Pedro sabía o no. Did he know or did Pedro he not sabía. know? He knew. Pedro sabía, cuando llega tu esposo a las 2 de la mañana y toca When la your wife puerta, comes at 2 tú dices, a.m. ¿quién es? And they say, who is it? ¿Ah? Hmm? ¿Quién es? Who is it? ¿Qué dice Melvin? What does Yo the soy, Bible abrí, say? apúrate. Hurry up. ¿Verdad? No dice yo soy Melvin, tu amor, He tu doesn't cariño, say, no. "I'm Melvin." ¡Apúrate, He abrí! said, hurry up. Y le abre porque conoce la voz. And he does it because he knows the voice. Pedro conocía la voz de Jesús. Peter knew the voice of God. Le dice, Señor, si es verdad que He tú said, eres, "Lord, if it is true, manda que yo vaya y camine Go sobre las and aguas. walk over the waters. Jesús le dice, ven. The Lord said, come. Y comienza a caminar. Se baja del barco And then he y starts, comienza a caminar. comes out of Imaginemos la the boat, situación, and he starts to ¿verdad? walk. Pero de repente But then all of a sudden, quita la visión he takes de off. Jesús. He takes the vision of God, or takes off the vision La of visión God. de Jesús se le va nublando The vision of por God la becomes realidad clear que hay en su vida, because of the reality por la of his realidad que life, está viviendo en ese or the reality momento. that he is living in this moment. Entonces cae So he loses the y vision se of da God, cuenta, so he cae en sí, se da falls, cuenta and he que está realizes caminando sobre qué, that he is walking over what? sobre qué, Over what? está caminando sobre la palabra, He's walking over the word. porque el agua no lo Because iba a sostener, The water pero was not lo gonna que tiene sustain poder it. y autoridad The es one la who has palabra de authority Jesús. and power is Y the cuando word of Jesús God. dice, So ven, when the word of God Él says, va. "Come", he Pero cuando comes. tú y But yo when you and perdemos I la fe y la lose the confianza faith and the en la trust palabra de Dios, in the word porque of nos God, vuelve borrosa la visión, when our vision entonces becomes blurry, comenzamos a then we hundirnos. start to Y eso es lo drown. que le pasó a Look Pedro. what happened to Se Peter. comenzó a hundir. He started to drown. Jesús se acerca y He ¿sabe got qué? close, Lo and you know levanta, what? lo saca They pick him y up, le they take dice, him out, ¿por and they qué say, "Why did dudaste? you doubt?" O sea que habiendo tenido una visión So clara, having a clear diáfana vision sobre la persona de Jesús, over a the pesar person de la of God, prueba, a even pesar de la though the lucha, a trials, pesar de la even through tormenta, the a pesar del storms, viento, él podía ver a He was Jesús. able to see God. Yo te voy a decir una cosa, Let me tell a you pesar de la something. vida que Even te in trae our circunstancias lives, difíciles, where la circumstances enfermedad de tu come, hijo, de the tu sickness esposa, of your la child, situación your de tu wife, esposo, the situation inmigración of your y lo que sea, wife, te pone immigration, dudas, te whatever pone may temores, be, it pero brings si doubt, it tú brings y fear, yo but no you and perdemos I la do not visual lose de the nuestro Señor vision Jesucristo, of our nuestra Jesus fe nos Christ, va a our mantener faith y en will vez de ser maintain us. derrotados, Instead of seremos being down, we will victoriosos be victorious. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? ¿Por qué dudaste, hombre Why de did poca you fe? doubt? Porque la visión no era clara. Because the vision was not clear. Por eso muchas veces That is nosotros why many fracasamos. times, Porque la visión por años la you hemos know, tenido, because pero no ha for sido many clara. years we've had the vision, Ha but sido it una hasn't visión been borrosa. clear. It's been Ha blurry. sido una visión en la que vemos a un vision Jesús in which we que see se a God adapte
that adapts a mi vida to espiritual, our spiritual life, que se adapte that adapts a las circunstancias to que yo our quiero, circumstances that we que me want, permita vivir that como yo allows me quiero. to live the way that Ese es el I gran want to problema. live. That is a great Esa es problem. la gran dificultad. That is a difficulty. Entonces, es So, importante It is que usted important se dé cuenta for you to que realize Dios, hermano querido, that God es necesario is que sea necessary visto to be con una seen mejor visión de as a carácter better espiritual. vision of spiritual ¿Verdad? character. Unos griegos vinieron a Jesús Greeks came to God and said, Jesus, and said, a buscar a Jesús to look for Jesus, y le dijeron a sus and they discípulos, said to his disciples, ¿dónde podemos ver a Jesús? where can we see Jesus? Usted sabe, And you know Grecia de Israel está lejísimos, That está Irak, está Irán de por medio. Sin embargo, querían conocer a Jesús. there, ¿Cuánto tú has caminado en tu vida, how hermano? much have you walked in your life? ¿Cuántos problemas y How many obstáculos problems and has obstacles superado have you para poder become llegar al better Evangelio de in, Jesús? to come to the gospel Para of poder God, encontrarte to con be able to Jesús. find God? ¿Cuántas veces tu How vida ha many estado en times peligro de muerte? has your life been in ¿Cuántas danger veces of la death? enfermedad ha How many tratado times de has consumirte? sickness tried to Sin embargo, consume en tu you? caminar, However, in your desesperado o no, desperately la or not, misericordia the de Dios llegó a mercy tu of vida, God te came to alcanzó your life y and ahora reached eres you. libre, And now you are ahora free. eres sano, Now you are ahora eres healed. salvo, Now you are ahora Dios saved. está contigo Now God y is tú with y you, yo and you and I, estamos con Él. we are in God. Estoy explicando. Am I explaining myself? ¿Verdad? En el Salmo 37:4, In Psalms chapter el 37, salmista verse dice, 4, it deleítate says, en el Señor delight in the Lord, y Él te dará and He will give you las the peticiones desires de tu of corazón. your heart. ¿Ve? Right? Cuando usted ve ese deseo y ese When you anhelo, see that desire, lo han tenido mucha gente y lo tuvieron antes. not many people have come and had it Uno de before. ellos fue Herodes. One of them was this Herodes, person. hermano querido, quiso conocer a Jesús. He wanted to know God. Quería tener a Jesús enfrente He y wanted llegó to la have God in front oportunidad of y him, lo and he had tuvo. the opportunity, and he Sin almost embargo, did. él quería, However, hermano, a ese Jesús en that sus Jesus, propios términos. he had Jesus in his En sus propios beliefs, términos. in his terms. Yo no terminé la historia de I la didn't finish señora the story del Mercedes-Benz. of the lady with the Me dijo, Mercedes estuve van. 3 She años said, I was 3 years en el Evangelio, in the gospel, creyendo que Dios me iba a dar mi believing that God was going to Mercedes-Benz give me this car, y no me lo dio. and he didn't give it to me. No. Oh. Le hubiera pedido otra marca, le dije yo, tal Maybe you vez should have asked for another brand, I told her. un BMW, de un Maybe Ferrari. BMW or Ferrari. Quieren a Jesús They want que Jesus se adapte a sus to propios adapt to criterios their y sus own propias necesidades. beliefs and own needs. Me dijo, y ahora, And I said, ojo con los now, vendedores de casa, los vendedores de Listen casa to tienen this, dinero. all real estate ¿verdad? people. Ahora me dijo, And now, tomé un curso de venta de I casas, took a course of selling houses. tengo ya varios años de vender And I casas, had many years of selling houses. y ahora justamente yo estaba parado And now I was y standing. detrás estaban las vidrieras o las ventanas, I was near the y windows me at dijo, this mira el point. And Mercedes-Benz she que está said, allá. look at that Mercedes van Y over yo lo there. vi, sí. I see it, I said. Me dijo, ese She said, that, no me lo dio Jesús. God didn't give me Así, that. That's literal. what she said. Literally, that's what she Ese said. no me lo dio Jesús. God didn't give me that. Eso me lo dio la venta de casa. That was given to me by my salary. O sea, le dije que Jesús So you're saying that Jesus no cabe en ese carro. doesn't fit in that car. Ujú. Mm, mm. Por eso le pregunto, ¿a qué I vienes a la asked her, iglesia? so Juan? that's why I asked, why do you come to church? ¿A que Jesús se someta a tu vida? So that God could submit to your life? ¿A que Jesús se someta a tus So necesidades, that a He tus could submit to your caprichos? needs? Cuando la Biblia nos llama y nos dice, When the dice Word of God hermanos, calls us and tells us, que el que a Él le viene es necesario, come, it is que el que a Él se necessary. allega, que es necesario those who come, que it le is crea necessary que Él to es. believe in who He is. O sea, es someternos a su So it voluntad. is submitting to His will. El dejar todo aquello, and to hermanos, leave que nos all impide, that holds us porque back, son obstáculos para nuestra fe en el because Señor. it is an obstacle for our faith in the Lord. No quiero decir I don't want to say de cuando la Biblia enseña y dice when the dejar Word of God todo, teaches and no says, significa que voy a dejar mi casa, mi familia, it doesn't mean I'm gonna significa leave my que family la and my prioridad, house, diga but it says conmigo, la that the prioridad, means that the no los priority, oigo, I don't la hear you prioridad guys, the priority en mi in corazón my es heart Dios. is God.
Eso es lo que Dios quiere That is what decir. God wants to tell Porque us. las prioridades muchas veces Because son el trabajo, priorities many times can be our son, job, hermanos, el dinero, money, son las amistades, our friendships, son los deportes. sports, Malgastamos tiempo en muchas cosas spending y le our time restamos wrong. tiempo a Dios. and we limit time with God. Entonces, usted va a So, encontrar a través de la Biblia, en el Evangelio We de see Marcos, through the word, en el capítulo 10 va a encontrar el verse pasaje 10, we will see the passage de un hombre que of a tuvo man necesidad de that Dios, had a need. que sabía lo que él quería, He knew what God wanted, que las what he situaciones lo habían wanted. puesto en un lugar de miseria, He was in a en situation un lugar, of hermanos misery queridos, donde la pobreza era where obvia. poverty was obvious. Su nombre, His name was, Bartimeo. Cuando usted va a ver la historia de when you Bartimeo, see his se va story, usted a dar you cuenta will realize que Bartimeo mendigaba this man en las calles would be on the de streets. Jericó, ¿verdad? Jericho, Él yeah. esperaba una limosna de las personas que He transitaban would por wait ahí. for people to Y give him justamente en something, el and momento in cuando Jesús the moment when está, Jesus hermanos, atravesando is la coming ciudad de Jericó, in the city óigame of bien, el Jericho, murmullo de la gente era grande por dos the razones. gossip of the La people was very primera great. razón For what reason? era Number porque one, quien iba ahí era el because maestro, he who was coming era was el the rebelde, era el contradictorio, rebellious, was against era el the que law, rompía las the one reglas, who hermanos, de broke los the judíos, rules of the de los fariseos. of the Era alguien Pharisees. que les movía He was el someone that piso. would move La gente estaba atento por everything. curiosidad de ver The quién people era were él. curious of who he Otros was. estaban, hermanos, Others enojados, were angry ¿verdad? Porque eran parte because de they were ese a sector part que era, of that group of people que les era movido el piso. where Por that lo he tanto, had broken the diferentes laws razones y for motivos many reasons. para querer conocer a There was Jesús. many reasons La why he Biblia wanted nos to da know Jesus, and the diferentes Bible relatos. tells us Usted different encontrar things. a un saqueo. Yo no voy a hablar de ellos I'm not porque gonna go in hay detail, tantos. but Si usted lee la there's Biblia, so que es many mi reasons if you súplica read the word. constante, se va a dar cuenta You de will situaciones see como the esta. situations like Y ahí this. está, And ahí there está Bartimeo, There is this ¿verdad? man Esperando su momento que alguien le dé una limón. Ahora, la segunda razón, ¿por qué hay una cantidad de personas? Porque es el día donde los judíos, hermanos, van a celebrar a Jerusalén. El mundo entero judío, hasta el día de hoy, aquellos que no viven en Jerusalén, aquellos que no viven en Israel, hermanos, su objetivo y su propósito es que por lo menos una vez en la vida ellos puedan venir a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. Esa es una de las características que está vigente, o uno de los ritos que está vigente hasta el día de hoy. Por eso la gente se amontonó, por eso la gente iba. Sin embargo, quien estaba ahí era Bartimeo. Bartimeo estaba por dos razones. Bartimeo estaba, hermanos, esperando que alguien le diera una moneda, porque él dependía de la moneda de los transeúntes, de la misericordia de los transeúntes, ¿verdad? De la benevolencia de los transeúntes. Y la segunda razón es porque él tenía la esperanza que en aquel camino, por aquel camino, en aquella dirección hacia Jerusalén, podía pasar ese joven judío, del cual, aunque él no lo había visto, pero había escuchado que hacía milagros, que había sanado a leprosos, que había levantado a los muertos, que había hecho hablar a los mudos. Hermanos queridos, cualquiera tiene una buena razón, ¿sí o sí? Cualquiera tiene una buena razón, hermano. Al final voy a llamar a todos los mudos aquí para que salgan alabando a Dios. Había una buena razón. Él había escuchado. Él no lo había visto. Pero había nacido una pasión ante su necesidad. Ve, cuando tú has llegado al conocimiento de Dios, yo no sé dónde tú estabas. ¿En la cárcel? ¿En el hospital? ¿En la orilla de la tumba? Yo no sé dónde estabas. Pero recuérdalo tú. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde tu familia clamó? Tu esposa, tu madre, tus hijos clamaron, oraron por ti para que pudieras conocer a Jesús. Y oye, Bartimeo, me imagino pues el chollar de las chancletas, ¿verdad?
porque He no eran hears the zapatos noise caros of así the como los tuyos, sandal, 'cause mucho menos los tuyos, he ¿verdad? probably didn't have the shoes we have today. Oyó aquel clamor He heard the cry y aquella murmuración and the current gossip, y le dijo and he said a la persona que tenía cerca, to the person that was near him, ¿qué es lo que pasa? "What's going on? ¿Qué es lo que pasa? What is going on? ¿Por qué el murmullo ha aumentado? Why have the gossip increased? ¿Por qué fue? Why was it?" No, yo te pregunto Oh, a a mí ti. me pregunta. Es que ahí está pasando Jesús. So that is where Jesus was passing. Ahí está pasando Jesus Jesús. is passing. La opinión de He's walking muchos by. se You know, the cambiaba. it was happening. El joven rebelde The rebellious man. tenía 30 años, He had 31 30 años. years, 31 years. El joven rebelde The que se opone a rebellious los young principios person that came against nuestros. the laws. Ese joven que ha confrontado al That man Sanedrín that had confronted es el que va pasando He is the ahí. one that is walking by, Ni lento ni perezoso. not even lazy. Comenzó a gritarle, He Jesús, started yelling, "Jesus, hijo de David. Son of David, Jesús, Jesus, hijo de David. Son of David." Para comenzar, To start, su grito his interrumpía he interrupted cualquier explicación que Jesús hubiera ido dando Jesus was en su caminar. saying in his Uno, path. One, segundo, second, lo estaba llamando el hijo de David. the Son of David. Cuando usted escudriña la palabra, When you read the se va a word, dar cuenta you will realize que el hijo de David the Son of era David un título was a que se le title daba al that they would Mesías, give to the Messiah. al Mesías esperado. The Messiah Porque los was judíos hoped esperaban al for, Mesías, because they pero hoped no al for the Mesías que se Messiah, but adaptara a ellos, not no to al the Mesías, Messiah to al adapt Mesías to que them, ellos creían. or to what No, they este believed, Mesías era distinto. but for El him, Mesías que los judíos esperaban the Messiah era that un, the Jews era un waited. emperador. They were Era, waiting hermanos, to make alguien this que man vendría a strong. liberarlos del yugo That de was los gonna come and romanos. break them from Era their alguien que yokes. venía con caballo Romans blanco. that came Era with alguien the que white venía con un horse. ejército, That came hermanos, with de an hombres army. con espada, con With caballos, con swords, escudos, with para horses, with defenderlo shields, y darle la liberación and to a bring them Jerusalén. freedom Pero to Jerusalem. la liberación de Jerusalén But the freedom no of estaba Jerusalem radicada was en not el yugo radically done romano, sino that que way, estaba radicada but it en la was falta de radically fe done in y the en la lack of faith incredulidad and in que the hasta este unbelief día to ellos this habían day ejercido, they iglesia. have still exercised. Ellos conocían, They knew, cronológicamente but conocían logically they knew el tiempo de la venida del the time of Mesías. the coming of God. Ellos sabían lo que iba a They acontecer. knew what was going to happen. Sin embargo, However, el tiempo llegó the time came y Jesús pasó por ahí. and Jesus passed by. ¿Hay lugar en tu casa para Is there a place in para your mi home esposa? for my wife? Sí, yo te pregunto. I don't know. ¿Ah? Sí. ¿Ah, sí? I don't know. Es que ella no es judía. No. Ellos dijeron, They no. said, no. ¿Hay lugar? Is there a place? No. No. Ahí pasó Jesús. And that is where Jesus Excuse went. me. Excuse me. Permiso. Con permiso. Excuse Mi esposa me. está por dar a luz. ¿Hay My lugar en tu wife. casa? No. No. Porque el Jesús que ellos esperaban Because the Jesus that they were es el que muchos expecting de nosotros is the esperamos. one that many of us expect too. Un Jesús que nos libere, que nos One that restaure, brings us freedom, que nos dé el and restores capricho us, y los but that deseos de he is nuestro okay with corazón. our complaints La and Biblia la gives us the enseña de que desires of our nosotros hearts, but the tenemos, Word of God teaches us that. tenemos la libertad We have de the pedirle a freedom Dios. to ask God. Dice que nosotros vamos a recibir, And it says that we're gonna hermanos, receive las peticiones de nuestro corazón. the desires of our hearts. Sin embargo, However, insisto, los judíos cronológicamente sabían The el Jews, tiempo, they knew the time, pero esperaban un Jesús but they distinto. were waiting for a different kind Esperaban of Jesus. un Jesús diferente. They were waiting for a Y different eso es lo que Jesus. pasa hoy. And that is what happens today. Las multitudes están hablando, Our oyendo de attitudes Jesús, sin embargo les da risa y nos menosprecian, nos ridiculizan, nos consideran They ignorantes consider us ignorant por el Jesús que nosotros proclamamos. for the El Jesus that Jesús we que nosotros proclaim. proclamamos no The es el one de that we nuestros proclaim, but it is caprichos, not the one no es el de nuestra voluntad, of our es el complaints Jesús or que of our dice la will, palabra it's que ha the de one that venir the word of y a God Él says hasta el that día he de hoy will lo esperamos. come. Aleluya. Hallelujah. Ese aplauso se oye en el That cielo, applause iglesia. to the Lord, Déselo con... may it be from all your heart. Hablar de religión cualquiera.
Hablar de filosofía cualquiera. Hablar de teología todavía talking cualquiera. about theology, well, Pero esperar con el corazón but to dispuesto a wait Dios with a willing es el que heart, te va y nos va a cambiar la that is what's vida. going to change Nos our va a hacer lives, diferente. will make us different. Eso es lo que muchas veces no queremos. And that is what many times Eso we es lo don't que want. no estamos dispuestos. That is what we're not Porque willing tenemos for, cosas, hermanos, que because we have todavía things a las cuales nos aferramos. in which Nos we aferramos a close. cosas materiales, We nos want aferramos a material things. fortuna, a dinero, We want a fortune, fama, a money. aplausos, We want praise. con el perdón de la Fame. familia. Pero, With the ¿quién me acaba de forgiveness morir? of the Famoso, family. Kobe Bryant. With reverence to his Joven, family, 41 años, this young man, con una Kobe Bryant, preciosa 41 years familia. old, with a precious family. ¿Sabe qué? You know what? Multimillonario. He was rich. ¿Usted se da cuenta? La vida llega cuando menos la Do you see the life ends when we least expect it? El hombre confía en sus principios, He en believed su in his educación, en su cultura, principles, his education, his en culture, su arma, and his ¿verdad? En lo que sea, en sus whatever it may amigos, be, his en su family, trabajo. his job. Se murió, He falleció. passed away. Por eso, hermanos That is queridos, why cuando Bartimeo oye when this man in the Word of que God es Jesús hears that it is Jesus el que va ahí, will go, él dice, he says, no lo veo, pero lo I creo. don't see it, but I believe it. Esta es mi única This is my y only posiblemente and mi única possibly oportunidad my only y opportunity, no la voy a and dejar I will desperdiciar. not Y lose comienza a it. gritar, And he starts to Jesús, scream, Jesus, hijo de David. Son of David. La gente a su alrededor le People trataron around de him, callar. they tried to Cállate, shut him. interrumpes Quiet, al you're maestro. interrupting the Cállate, estás teacher. haciendo el ridículo. Quiet, you sound ridiculous. Cállate, Quiet. guarda silencio. Be silent. Pero yo te voy a decir una But I'm gonna cosa. tell you something. Ante la multitud que Before clame the lo que quiera multitude that clamar. cried, Ante whatever la they multitud que grite lo que Before quiera the multitude gritar. that may scream Si ahí whatever en they medio want, de esa multitud if within está that tu multitude corazón there is a dispuesto heart that is a willing clamarle a Él to cry en out to cualquier Him, circunstancia in que te whatever encuentres, si circumstance, tu corazón tiene la if confianza, your la heart fe, has the trust la and the esperanza, faith and the el Dios de hope, la gloria oirá tu clamor, Jesus, oirá the tu Lord will gemido, hear your cry, oirá tus lágrimas, hear your te tears, levantará, He te va a restaurar, will te va a restore poner en el you. lugar He donde will tú put you in a desees place, estar. a high place. Bien. You see, Jesús se detiene. Jesús se detiene Jesus y dice, hears. tráiganlo, He says, bring him, venga. come. ¿Tú sabes cuántas veces te ha llamado Jesús a Do su you know vida, how many times a su Jesus camino? has called ¿Cuántas you to veces his Dios te ha path? llamado para que te rindas a Él? How many times he's called you to ¿Tú sabes surrender to cuántas him? veces el Do you Señor know en su how many amor times the Lord y en su misericordia in his ha love hecho a and un lado mercy has done lo miracles sucio, lo negro, in the dark, la vida in our lives disoluta que hemos tenido that we have had, y nos llama? but he calls us? Isaías en el capítulo 3 y Isaiah versículo in the 16, Word of God versículo, says, el Evangelio resumido, The gospel porque de tal resumed, manera amó Dios al for mundo, God so loved the earth, que ha dado a su Hijo He gave unigénito, his para que only todo Son, aquel for que en those Él who believe in cree him no se should pierda, not mas perish, tenga la but vida have eterna. eternal life. Hechos en el capítulo 4, versículo 12, Acts que dice, 4:12, porque what does it no say? hay otro nombre Because there is no other debajo name del cielo under the dado a heavens los hombres given to the men en quien podamos ser salvos. in times we will be saved. Es la oportunidad de This Dios. is the opportunity for you. Es nuestra This is oportunidad. our opportunity. Di conmigo, es nuestra Say with me, oportunidad. this is our opportunity. Es nuestra It's oportunidad our opportunity de mejorar la visión, to better our vision, de mejorar mi relación con to Dios, better our relationship with de mejorar God, mis sentimientos, to better my emotions, de mejorar, hermano querido, mi to better esperanza en Dios. my hope in the Lord. Eso es lo que Dios quiere, That is what que God nosotros wants. entendamos a través de Bartimeo, And we see it through this man. aquel ciego, hermanos, blind no iba a man, desperdiciar la he was not oportunidad, gonna lose that no iba a opportunity. desperdiciar. He was Jesús, not gonna lose it. hijo de David, Jesus, ten Son of misericordia David, de have mí, mercy on ten me. misericordia Have de mí. mercy on me. Eso es, hermanos, cuando tú That reconoces is when you recognize lo poco que tienes, the por little that mucho you que el have, mundo for vea the y te more, admire por lo que tienes, talento, whether it's trabajo, talent, fortuna, work, lo que tú quieras, whatever it is, pero no estás dispuesto a dejarlo, but you're not willing to let go porque no te interesa Jesús. because you don't care about God. ¿Quieres tener a Jesús? And then God
con tus propios conceptos. with your own concepts, Llega y dice, he comes and says, Jesús. Jesus. Y Jesús hace unas preguntas And Jesus comes and he que a mí asks me questions. dejan un poco inquieto. ¿Eh? ¿Qué quieres que te haga? He said, what do you want? ¿Qué quieres que te haga? What do you want? What do you want me Es to do? obvio, Well, it's obvious. es obvio. It's obvious. No puede ver. He can't see. Los eruditos de la Biblia creen de que él no tenía los ojos, el They óvulo de believe los that he ojos, didn't que have- solamente tenía la cuenca de los ojos. He didn't have a part of his eyes. Pero Dios le dice, But God tells him, ¿verdad? Sé sano. be healed. Y le dice, oiga And he bien, says- importante, This is very important. sé sano, repita conmigo, Repeat sé with me. sano, Be healed, pero no me sigas. but don't follow me. ¿Ves la ironía de eso? Do you see the irony in this? Sé sano, Be healed, pero vete. but go. Esa es una ironía. This is ironic. Cuando tú has vivido una vida miserable, una vida de pecado, una vida de maldad, Of sin, cuando tú has estado en la oscuridad, when you were in darkness, como lo estuvo Bartimeo, like he was, y el Cristo de la gloria lo llama para darle luz a su vista y luz a su corazón. Si Él te ha llamado y te ha dado vista a tu corazón, luz a tu corazón, si ha dado vista a tu corazón, a tu fe, hermano, tú no vas a querer dejar a Jesús, tú no vas a querer volver atrás, tú vas a seguir adelante, aunque el Señor te diga no me when sigas. the Lord tells you not to. Esa es la convicción de That la is nueva the visión. conviction Ten of the new misericordia vision. cuando tú Have reconoces mercy on me. que When Dios you ha tenido recognize that misericordia de Christ tu has vida. had mercy on you. Eso no se compra con dinero, This ni cannot con, be bought with money, ni con nada, ni with con nothing, fama. not even with fame. Ahí te puse el ejemplo de ese I personaje gave you that example, famoso. that wonderful person. Pero necesitamos, hermanos, But we need, brothers and reconocer sisters, a Jesús. to recognize the Lord. Necesitamos We volver a need Jesús. to. Necesitamos humillarnos We a need Él. to humble ourselves before Decirle, Him. Señor, yo And say, realmente, Lord, yo necesito I need venir a ti. to come to you. Cuando Bartimeo, hermano, When this recibió man received la presencia de the Dios, presence of la God, sanidad de Dios, the healing of God, su restauración fue plena. his restoration was Estuvo full. agradecido. He was thankful. Él entonces, hermano querido, then- quizás tenía la idea He de probably had cómo the era idea Jesús. of Yo how no to sé see cómo God. te figuras a Jesús, I don't know how you vision God, Jesus, cómo lo hacen. how you do it. La gente más moderna lo hace con barba, Most modern, Por eso es que modern muchos se dejan la society barba, adds creo yo, beard, and I think many of us do imitando a too, Jesús. imitating Christ. Muchos te dejan el cabello largo. Many have put the long hair. Y alguna vez le he preguntado, ¿y por qué? And Es one que time así lo asked anduvo why. Jesús. Oh, that's how Jesus was. Oh, okay. Y la familia dice, And the gracias a family Dios says, a mi "Thank hijo, you porque to miren que sea con el The cabello Lord, está even if it's with the imitando a hair, Jesús. at least he's imitating Jesus. Y algunos que ya no tienen cabello, no And some tienen that cómo say don't have imitar a hair, Jesús, They can't imitate Jesus a menos que pongan una peluca. ¿eh? unless they have a wig on, Porque quieren al Jesús de Because sus they caprichos. want Jesus. No pueden ver lo que Dios puede They ver, can't see lo que him. Dios quiere de él. Por eso en esta mañana, And that's why today hermano I'm querido, saying, debemos darnos cuenta I want us to realize que Bartimeo that this man in the logró ver a Bible, Jesús. he No accomplished sé la idea que él tenía, to see Jesus. había And I don't know escuchado, what idea he sin embargo had, nunca but lo he había had visto. heard, but he had never Cuando seen. lo But ve, when he sees him, no sé qué se habrá figurado. I'm not sure what he would have thought. Yo tenía un programa de radio en El Salvador, At a program in El Salvador, cuando el arco iris era blanco y negro. when there was more nature, Y and usted sabe, la voz es un regalo de Dios you en know mí. our voice is a gift from God. Y de tu jovencito, ahora yo estoy un poquito And you know now I'm a little bit llenito, ¿verdad? Gracias a las a little pupusas bit y a las full tortillas thanks to que mi pupusas esposa hace. and the food that my wife gives me. Pero en aquel entonces estaba flaco, como But in mucho. those No sé quién no hay times, flaco, I was perdón. thin. Ya iba a decir como algunos de ustedes. In those times I was thin. Era flaquito. I was
Ustedes vieron la foto mía la vez anterior. Did you guys see the photo last time? Si usted me quería ver una vez, tenía que verme 2 veces porque en la If you primera wanted no to see lograba. me, you had to see me twice, 'cause, yeah. Y yo estaba pastoreando una And iglesia so en I San was shepherding Martín. a church in El Salvador, Y estaba en camiseta, and I was in en a jeans, en t-shirt, chancletas. in my ¿verdad? sandals. Yo no esperaba a nadie, I eran wasn't como las 10 de la expecting mañana. anything. Yo estaba barriendo I was el passing, pedazo de rancho donde vivía. I was cleaning where I Ahí was me at, había llevado el Señor a predicar y a fundar esa iglesia. 'cause God had called me to go found that church. Y yo estoy barriendo Create cuando that veo un grupo de hermanos And allá, then I see a group of men and women over there, como 5 o 6 hermanos, 5, 6 todos brothers and grandotes, sisters. They're big, esos hermanos, ¿verdad?, del campo. those from the field, Así la barrigota, como, with no, those como, beards. no, iba a decir, ¿verdad?, grande la barrigota, I mean, they were altos, tall. con sombrero, They had a hat con on. una mirada bien seria, They had a very serious stare, periódicamente con una sonrisa. but with a smile. Y yo lo vi, esos son hermanos. Y como ya había And una I iglesia see por them, ahí, and 'cause la there's a iglesia, church there, I was sí. like, oh. Cuando al rato Later, vuelvo a ver, ahí están, when I see them, por aquel lugar que tenía un cerco. they were in another Y me place. dicen, buenos días. Ah, buenos Good day. días. Oh, me dijo. good day. Mire, perdóneme, I'm sorry. ¿usted sabe dónde podemos encontrar Do you know where I a un can hermano find que predique en la a radio? man who preached que se llama in the Carlos radio? Cabrera. His name is Carlos Mm. Cabrera. And I was like, Yo estaba en camiseta, no estaba desnudo, pero usted sabe que hay hermanos que You know, son bien I espirituales, had a ¿verdad? t-shirt on, but you know, some hermanos Entonces, or some voy brothers and sisters can be very Y los hice religious. pasar adelante, perdóneme, le dije, And I yo said, soy "I'm Carlos sorry, Cabrera. I am Y el Carlos hermano Cabrera." así, And very ¿verdad? well. y entonces, no sé por qué hice así, I don't know why I did that, but y se me queda viendo so they stare at me así. down like this. Yo me sentí como David. I felt like David. Me dijo, And they said, ¿usted es el hermano que predica en la radio? "You're the brother that preaches?" Sí, le dije, yo soy. Yes, I said. Yo dije, quizás le debo, ¿qué, verdad? Yo Do soy. I owe you something? Yeah, it's me. Y me volvió a preguntar, And he asked me again, ¿el que predica en la radio? "The one who preaches Sí, in the le digo, yo radio?" soy. Yes, that's me. ¿Por qué no cree en mí? Le digo, Why do you not believe in me? es que yo a usted me lo imaginaba It's 'cause I grande, imagine you to be big, barrigón, me dijo, with a belly, y con un gran bigote, with a me big dijo. mustache. No, No. Yo le dije, soy precioso, delgado. I am ¿verdad? precious, I'm skinny. Porque la gente se equivoca con Because la people imagen confuse the image que tú transmites en that el you micrófono, transmit through the microphone, ¿verdad? right? Se equivocaban conmigo. They were confused with who I was. Yo imagino que Bartimeo pensó, And I ¿cómo imagine será that Jesús? this man in ¿Cómo the Bible será imagined, Jesús? how is Y cuando Jesus? llegó donde And él, when he came óigame to him, bien, very Dios dio la orden que vinieran de él. ¿Y God sabe qué? gave this La order. gente que antes le dijo que se callara, The people that before ahora told lo him to be animaban. quiet, they were now encouraging Ahora him. lo animaban y le They're ¿sabes qué? encouraging him, saying, "You know Él te what? está llamando. He is calling you. Anímate. Encourage Procura llegar yourself. luego. Go. Ven, vamos. Come, let's go. Dice la Biblia The word of God que says, quitándose su manto, taking off su cobertura, his lo quitó, lo he dejó, took it lo off, he tiró left it, y llegó lo antes posible ante la presencia de went before Jesús. the presence Yo of te voy a decir Jesus, una and you know cosa. what? I'm gonna tell you Brevemente something. te voy a decir que el manto aquel I'm para gonna los tell you, ciegos for era those who algo are tan blind, importante porque the ellos no robe was sabían cuándo important iba a venir una tormenta de arena. they didn't Ellos know no if a sabían sandstorm was cuándo gonna iba, come. hermanos amados, a agarrarles la noche. didn't Solo know if sabían que la oscuridad la when night podían was gonna percibir come. por el ruido que menguaba. They only Ellos could podían tell by quedarse what en they cualquier heard. sitio y They ese didn't trapo know, so era that tan robe importante was so para él, important era that tan valioso it was como era el valuable. valioso regalo que tú tienes en Just tu as the casa, person un you carro, have tu at casa, home tu with your vecina. car, your house, Hermano your querido, para office. él ese trapo era For this todo. blind Era man, toda the su robe fortuna, was era todo lo que everything. It was tenía. his fortune, Pero it was cuando all that Jesús he de la had. gloria lo When llama, Jesus, él no when le God importa calls ese him, trapo. he doesn't Por care importante about the que robe. sea, por la fortuna How que parezca important it may tener, be or él lo whatever he tira, has, se he throws desocupa it. de él porque quiere estar Because presto he wants al to be llamado de fresh Jesucristo. before the calling of Christ. Aleluya. Hallelujah. ¿Ve usted cuántas cosas Do a you nosotros see nos how detienen many things para el llamado de Dios? hinder us from the calling ¿Cuántas of cosas God? nos
nos detienen para How many servirle a things Dios. hold us back? No es que yo tengo Oh, tantos cheros, That's hermano. because I have so many things, Es increíble. friends. Yo voy a terminar ahora, pero yo le voy a contar esto que And I'm gonna tell son you cosas this. que me han pasado. And these are things that have happened to me. Íbamos a predicar, yo ni me acuerdo dónde, por aquí en un lugar, en I'm unos gonna go apartamentos. preaching. I don't even know where it was. I don't even know where it is anymore. Y entonces So, yo predicaba I was preaching, y como a los 3 apartamentos más and like 3 apartments later, me oían, perfectamente me they escuchaban. could hear me perfectly. Pero vino una pareja But a couple came y me mandó a llamar. and they called me. Dice alguien, pastor, ahí está una pareja And que I quiere said, hablar con usted. Pastor, there's a couple that wants to Y yo speak fui to para you. donde. And I was like, okay. Ya, ok, buenas noches, yo soy el I pastor said, Cabrera. hello, Pastor Carlos Cabrera. ¿En qué yo les puedo ser útil? How can I be of use? Y dice, mire, pastor, I esto y say, aquello, hemos "Pastor, oído la this and palabra, nos ha that, tocado. blah, blah." Nosotros hemos estado fuera del We have Evangelio been out of the gospel y hemos sufrido. and we have suffered. Hemos visto la diferencia de lo We've que es seen the estar dentro del difference. Evangelio y fuera del Evangelio. What it is to be in the Y gospel le and digo, out of bueno, the esta es gospel. una buena And I oportunidad said, para well, que this is ustedes a se great puedan opportunity for reconciliar you to con Dios. reconcile with Jesus. Y dijo, eso es lo que queremos. That's what we want. Por eso le hemos mandado a llamar. That's why we called you. Entonces oré por ellos, So I prayed for them. se hizo la oración de reconciliación. The prayer of Los invité a reconciliation la happened. I iglesia. invited them to church. Nuestros servicios en aquel Our entonces service eran in a las those 9 de la times mañana, were at 9 a.m., 9:30. 9:30. Y ese So, día, el siguiente domingo, the ya next aparecieron. Sunday, they appeared. Ahí venía el joven y la esposa, The eran young gente joven. couple, they appeared. Yo salí, los saludé y I todo said, lo que usted "Hi," quiera. whatever it may be. Después ya no los vi. Then I didn't see them again. El otro domingo tampoco los vi. Sunday, I didn't see them. Entonces me atreví a So then llamarlos I dared to call them. y le digo, quiero hablar con And I usted. said, I want to speak to you. ¿Y puedo venir a verlo? Sí. Can I come Y see fui you? para allá. Sure. So I went. Y entonces me dicen, And they pastor, said, Pastor, qué pena. Oigan esto, what a shame. Listen to this. qué pena me What a shame que lo hayamos tenido que llamar para esto. that we Yo had to presentí, call you for ¿verdad? Ay, this. ¿qué pasó? I was like, what happened? Me dijo, perdóneme, me dijo, They said, pero "I'm ya sorry, no but vamos a poder asistir a la We can't iglesia. assist the church no more. Bueno, me imagino que tienen una buena razón. Okay, I'm pretty sure they have a good reason. Usted sabe, él era, no de Costa Rica, yo soy costarricense, me dijo. He said, I'm from Costa Y en Rica. Costa Rica el fútbol es And prioridad. me soccer dijo. there is. Entonces yo juego fútbol aquí So he said, so en I el área. me play dijo. soccer here in the area. Y todos mis partidos son los domingos en la And mañana. all my games are Sunday Me mornings. interrumpe el servicio de oración a Dios, my me service of interrumpe el worship. partido. The service interrupts my game. Yo quería suplicarle una cosa. And I wanted to say something. Saber si usted puede cambiar el servicio Knowing para if you más can tarde, change the service for later is what para he que yo said, pueda ir a jugar so fútbol. that I can go play soccer. Ese es el Jesús que la gente busca. That is the Jesus that El people Jesús look que for. se adapte. The Jesus to El adapt Jesús, them, hermanos, que le llene, that fills them, ¿verdad? Sus actividades their cotidianas. activities, Porque no están dispuestos a because they're dejar not nada. willing to let go. Yo puedo entender el trabajo, yo puedo I entender can una understand enfermedad, work, I can understand pero hermano, sickness, voy a dejar de venir but to stop coming to church, Mire, Because of a the mí me game. gusta el fútbol. I like soccer. Pregúntele a Messi quién le enseñó a hacer esos tiros de Ask penal. Messi who taught him those Yo no dije que yo skills. le, I'm not le saying pregunto. me, but ask him. Pero a mí nunca me cambió nada, But nothing Por ever el servicio a stopped Dios. me to serve God. ¿Por qué no va a ir al culto, hermano? Es Why que are you not tiene coming to cumpleaños service? la niña. Oh, it's because my daughter has a birthday. ¿Y Oh, cuántos años está cumpliendo la How niña? old is she? 32, hermano. 32. Jesús llamó a Jesus Bartimeo. called this man, Bartimeo estaba and he was en el seno de la ciudad que Dios había he was maldecido. in the area of the city where Jesus Esta era came. la segunda ciudad, pero con el mismo nombre. La primera, Josué la destruyó So the first a través de la city obediencia a Dios. had been destroyed in obedience to Christ. Y esta in estaba, the insisto, en past. el camino So this was a new hacia city Jerusalén. on the path Jesús to iba a Jerusalem. Jerusalén. And Jesus was on his way to Jesús iba Jerusalem. como la costumbre de todo judío. He went as like any El muchacho de Jew. 12 años This
young ya man of 12 es, years, óigame bien, obligatorio it's already a que requirement asista a for them to assist adorar a Dios a to Jerusalén. go worship in Jerusalem. Bartimeo no podía ir porque But era this ciego. man, he couldn't go because he was Él estaba blind. esperanzado a las monedas. He had hope with money. Sin embargo, cuando Jesús lo llama, However, when Jesus calls him, él decide he decides acercarse a Jesús. to get close to Jesus. Esta mañana, This morning, iglesia, church, yo no sé de qué manera tú has llegado a la I iglesia. don't know how you came here. Yo no sé si entendemos lo que significa una I don't know if visión. we understand what it means. Y este año And se this fue propicio year, the purpose para ir a la this visión year 2020, is to do Vision 2020, la visión perfecta. the perfect vision. Yo no sé cuál es tu visión. I Yo don't no know soy what your médico. vision is. Pero a través de la palabra sí But puedo through tocar the tu corazón y word, if I could decirte touch your que heart si and tu say visión that if your ante vision Dios no es clara, towards God el is not Señor te clear, llama hoy. God is calling you today. El Señor te llama hoy. He calls you today. Él quiere He mostrar wants su to show misericordia his en ti mercy to you. si tú realmente If you estás dispuesto truly are willing a abandonar to let go of aquello que hasta el día de hoy those te ha that even mantenido today has hindered a you distancia de Dios. or has separated you Yo from sé que God. si tú estás I know that aquí if you are here, es porque hay necesidad de Dios there en tu is a corazón. need of God in your heart. Yo sé que si estás I know aquí that if you are here, es porque en alguna manera Dios ha because at obrado some sobre tu point, vida, God has sobre worked tu in your cuerpo life, over y your te ha body. sanado. Yo sé que muchos de I know ustedes that tienen un many of you testimonio have a testimony, genuino a de lo que genuine Dios ha one hecho en sus of what vidas, God has done de in cómo your Dios ha life, restaurado or su how He has corazón, restored your de cómo heart, Dios ha restaurado or su how He has familia, restored de your cómo Dios te ha family, liberado de or how He has situaciones que si brought miras tu freedom pasado, to many sabes que estás situations vivo in por the la past that misericordia de you Él. know you are alive because of Pero His en esta mercy. mañana, But this morning, en esta hora, today, yo quiero dejar en tu I corazón, want to hermanos, leave in esta your palabra heart this word y hacerte saber and make que it known necesitamos tener that we claridad need to have meridiana, clarity in our una lives, visión a perfecta perfect vision con respecto a in Jesucristo. regards to No Jesus verlo Christ. como muchas veces Not to nosotros see lo him vemos, as many times como others la see him, religión lo or ve, as how religion como una sees him, tradición, or como as una how tradition costumbre. sees him, or as Yo custom. quiero que veas a Jesús I como want el you to Hijo de see Dios, Jesus as como the es Son nuestro of God, Salvador, as our Savior, como nuestro libertador, as our, como el the que one who pronto brings viene por su freedom, iglesia amada. and the one who's coming Ponte for de His pie en church. esta Let's mañana, stand up. iglesia.